La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 6. El bautismo de Jesús. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: Convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien hablo el profeta Isaías, cuando dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero a su cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Pero cuando vio venir a muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad más bien fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre Abraham. Pues os digo que Dios puede de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a aventar su parva. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y vienes tú donde mí? Jesús le respondió: Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3, 1-17. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que iluminaba a todo hombre cuando viene a este mundo. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo: Yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron: ¿Quién, pues? ¿Eres tú Elías? Él contestó: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Ellos insistieron: ¿Quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron: ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió:
Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: He aquí al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que es el elegido Hijo de Dios. Discurso 6. El bautismo de Jesús. Fue de suma importancia el papel que desempeñó Juan el Bautista como el precursor profetizado por las Escrituras y enviado por Dios para preparar el camino de Jesús y dar testimonios del Cristo encarnado en él y evidenciado en la autoridad de sus enseñanzas. Juan era un santo de las soledades desérticas, que se alimentaba de miel silvestre y algarrobas. Él se dedicaba al estudio de los misterios y a las meditaciones propias de un anacoreta, y aguardaba el momento en que Jesús manifestara estar preparado para iniciar su ministerio. Muchos creen que Juan se hallaba vinculado a los esenios y a sus prácticas ascéticas y esotéricas, entre cuyas ceremonias se incluía el bautismo para la purificación del cuerpo y del espíritu. Cuando Juan se dio a conocer en los alrededores de Judea, las multitudes le seguían como a un santo profeta. Su renombre le permitió cumplir meritoriamente su papel en el destino de Jesús, un designio establecido en la relación que ambos habían mantenido en una vida anterior como Elías y Eliseo. Una de las grandes ilusiones creadas por Dios consiste en ocultar una reencarnación de la siguiente. Si no existiera esta división entre una encarnación y otra, ninguno de los actores que se encuentran en el escenario de la vida podría hacer frente a su caleidoscópica identidad, ni a su relación con las demás personas, ni sería capaz de sobrellevar su situación en medio de los acontecimientos kármicos de causa y efecto que giran como un torbellino a su alrededor. Un vertiginoso conflicto de incontables encarnaciones, cada una con sus propias relaciones interpersonales que se ramifican en una infinidad de existencias y experiencias previas. Al borrar por completo la pizarra de los recuerdos de cada nueva vida, se crea algo diferente y se mantiene cierto nivel de orden progresivo en el drama cósmico. Las escrituras hindús se refieren a la creación como la lila de Dios, una ilusoria fantasmagórica para entretener al ser humano mediante la interacción con las obras del Creador cósmico. Si el papel de cada uno de los actores no pareciera verosímil, el drama perdería rápidamente su encanto y llegaría a su fin. De ese modo, aun aquellos que poseen un nivel espiritual elevado aceptan la realidad de la situación que les corresponde en el presente y se mantienen externamente disociados de la identidad vinculada con sus papeles anteriores para que éstos no ejerzan una influencia indebida sobre su nueva representación dramática
ni le impriman ciertos rasgos característicos. Las almas liberadas, aquellas que han alcanzado la unión con Dios, pueden recordar a la perfección sus actuaciones anteriores si lo desean, pero a fin de que esta representación terrenal sea efectiva, se someten totalmente a las directrices de Dios cuando desempeñan su papel en cada nueva escena que se desarrolla. Esta conducta se evidencia en los versículos siguientes, que hacen referencia a las palabras de Juan el Bautista acerca de su identidad. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo: yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron: ¿Quién, pues? ¿Eres tú Elías? Él contestó: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Ellos insistieron: ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Los sacerdotes y levitas, que solo contaban con un nivel ordinario de percepción, eran incapaces de concebir las cualidades de un Cristo. Una persona sabia no tendría necesidad de interrogar a alguien semejante a Cristo, ya que de inmediato reconocería su aura espiritual. Al preguntarle a Juan si él era el Cristo que esperaban, los fariseos dejaron al descubierto su ignorancia espiritual. Juan negó que él fuese el Cristo de la profecía que ellos buscaban, a pesar de su grandeza. Él no se veía a sí mismo como una persona que hubiera manifestado la conciencia crística. Él había alcanzado dicha conciencia cuando era Elías. Sin embargo, debido a que aceptó el papel que le correspondió desempeñar y a su identificación ilusoria con tal papel, en el que representaba un personaje de menor importancia, él expresó la verdad relativa a su vida actual al indicar que el Cristo potencial que se hallaba en él no se encontraba manifestado en su conciencia humana externa. Por eso Juan afirmó: yo no soy el Cristo. Juan también negó que él fuese Elías, porque prefirió no recordar su elevada encarnación anterior como dicho profeta. No era parte del papel de Juan ensalzarse, sino más bien ejerciendo completo dominio sobre el ego, representar un estado espiritual un tanto inferior en el que pudiera declarar con justicia: no soy Elías. Por consiguiente, Juan dio una respuesta evasiva cuando se le preguntó: ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. El significado de su respuesta era: yo soy la voz o sonido cósmico que clama o vibra en el desierto del silencio. El desierto es la conciencia de un santo, en la cual no puede crecer el verdor de nuevos deseos materiales. El santo hace de sí mismo un territorio árido en el que puede florecer la presencia de Dios sin que sea obstaculizada por la proliferación de las intrusiones materialistas. Quienes habían sido enviados para interpelar al Bautista, incapaces de comprender la profundidad de las declaraciones de Juan, le preguntaron entonces: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió que él administraba el bautismo físico con agua a fin de purificar la conciencia por medio del arrepentimiento, lo cual tendría una influencia espiritual temporal. Agregó que el ser elevado que vendría más adelante le mostraría a la gente la senda de la redención a través del bautismo con espíritu. Proclamaba así que era el papel de Jesús, con su aura crística, bautizar a las almas con la flamígera sabiduría y poder de las sagradas emanaciones
vibratorias cósmicas del Espíritu Santo. Con sus palabras, Juan reorientó las mentes de las multitudes para que no se concentrasen en él, sino en el Cristo Salvador, cuyo designio especial el Bautista había venido a anunciar y a dar testimonio de él y a brindarle apoyo. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. Dar testimonio de la luz significa que Juan se hallaba en sintonía con la luz creativa cósmica del Espíritu Santo, que inunda el universo entero. Del mismo modo que la corriente eléctrica de un dínamo pasa por las bombillas de luz de una ciudad, la luz cósmica se manifiesta en las piedras, en la hierba, en los animales, en el aire, en las corrientes térmicas y eléctricas, y vivifica a todos los seres humanos. Juan experimentaba esa luz y daba testimonio de ella. Él no manifestaba activamente en su conciencia encarnada su unidad con toda la luz cósmica, sino que se reconocía a sí mismo como una expresión individualizada de dicha luz. Vino a dar testimonio de esa omnipresente luz y del radiante poder inmanente de la conciencia crística, que se pondría de manifiesto en el Señor Jesús. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: «¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y vienes tú donde mí?». Jesús le respondió: «Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Cuando Jesús se acercó a Juan y le pidió ser bautizado, Juan afirmó su posición inferior, la de haberse encarnado para desempeñar un papel de menor importancia en el drama cósmico. Con qué sencilla humildad, el sello de la santidad había dejado Juan de lado su prominente papel anterior, hasta el punto de declarar que se consideraba indigno de bautizar a Jesús y que más bien era él mismo quien debería ser bautizado. Jesús, que era un maestro, se hallaba ciertamente muy por encima de la necesidad del ritual del bautismo, sobre todo si lo impartiese alguien de estatura espiritual muy inferior a la suya. Un doctor en filosofía no toma lecciones de un niño que cursa estudios elementales. Jesús, al reconocer la mediación divina de quien había sido su gurú en la vida anterior, no prestó oídos a las aseveraciones de Juan. Por el contrario, le dijo: «Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Estas palabras muestran profusamente el reverente respeto que Jesús sentía por Juan, de quien más tarde proclamaría: «Os aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista». Al recibir el bautismo impartido por Juan, Jesús no solo honró ante la mirada de las masas la antigua costumbre hindú, previa al cristianismo, de bautizar con agua bendita, sino también la tradición de la iniciación, que caracteriza singularmente la relación gurú-discípulo, la ley divina por la cual le es concedida al discípulo toda justicia, la verdad y la salvación, por parte de un maestro designado por Dios. Jesús acudió a Juan para recibir esa unción espiritual en señal de reverencia hacia su gurú, de quien había recibido 2/3 de su espíritu en su encarnación anterior, en la que habían desempeñado los papeles de Elías y Eliseo.
La relación gurú-discípulo no se limita a una sola encarnación, dado que el gurú es el instrumento de salvación designado por Dios. Aquel debe conducir al discípulo a lo largo de sucesivas encarnaciones, si fuese necesario, hasta que el discípulo alcance la completa liberación. En un pasado remoto, en vidas anteriores en las que Juan había sido enviado por primera vez por Dios como gurú de Jesús en respuesta a las oraciones de éste, las almas de Juan el Bautista y de Jesús quedaron eternamente enlazadas por la ley de la incondicional amistad divina. En ese primer encuentro como gurú y discípulo, que ocurrió en un pasado muy lejano, ambos resolvieron: seremos amigos divinos por siempre hasta que nuestras almas, gracias a la ayuda mutua y a la constante buena voluntad de muchas encarnaciones, rompan las aprisionantes burbujas de los deseos que nos mantienen confinados y dejen libre nuestra cautiva omnipresencia para que pueda unirse al océano de la infinitud. Jesús vino a la tierra como un Salvador universal. Su papel era de mayor rango que el de Juan el Bautista, pero reconoció sin embargo a Juan como su gurú de encarnaciones anteriores, el instrumento enviado por Dios para establecer por designio divino esta alianza de amistad. Por eso Jesús manifestó: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Aunque tanto Juan como Jesús sabían que Jesús había trascendido ampliamente la necesidad de someterse a ese ritual externo, ambos llevaron a cabo con toda sinceridad las formalidades necesarias a fin de dejar establecido el ejemplo correcto para el mundo. Las palabras pueden olvidarse o distorsionarse con facilidad. En cambio, la sabiduría que encierran los hechos produce una impresión indeleble. La declaración que Juan ofreció a los sacerdotes y levitas: yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego, introduce una doctrina que es crucial para lograr la salvación. El verdadero bautismo consiste en la iniciación espiritual impartida por un verdadero gurú. Si bien Juan señaló que él bautizaba a la muchedumbre con agua, no dijo que fuese incapaz de bautizar con espíritu. Pero tal iniciación era prerrogativa del Cristo, quien por designio especial vendría para ser el Salvador o gurú de las multitudes. De hecho, fue el verdadero bautismo con espíritu el que le fue conferido a Jesús cuando, después de su inmersión en el río Jordán, la purificación con agua, se abrieron los cielos, como atestiguó Juan mismo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Si Juan hubiese sido un hombre común, no habría visto al Espíritu bajar sobre Jesús. Si Juan hubiese sido un hombre común, no habría visto al Espíritu bajar sobre Jesús. Él mismo se hallaba en sintonía con el Espíritu, pero con sincera humildad desvió la atención de sí mismo para concederle un lugar preeminente a Jesús. Por medio de la gracia del gurú, la conciencia celestial se despliega ante el discípulo iniciado y revela la luz del ojo espiritual omnisciente, simbolizada por la paloma. Esta es la vía por la cual se asciende desde el cuerpo al espíritu a través del Espíritu Santo de la conciencia crística, o Hijo unigénito, y de la conciencia cósmica, o Dios Padre. Es preciso explicar los diversos procedimientos del bautismo y los efectos o estados espirituales correspondientes. El ritual del bautismo por inmersión en agua se originó en la India y hacía hincapié en la purificación del cuerpo como paso previo a la purificación de la mente. Los estudiantes que buscaban instrucción en la vida espiritual por parte de un santo debían primero purificar su cuerpo mediante el baño, acto que en sí mismo
constituía el comienzo de la purificación de la mente, así como también mediante la demostración de un apropiado respeto por el maestro y el recogimiento interior de los pensamientos en expectativa de las bendiciones e inestimables lecciones que habrían de recibirse. La limpieza se halla próxima a la santidad. Esta es una valiosa lección inicial. La inmersión en agua abre los poros de la piel, lo cual permite que salgan los perturbadores venenos corporales y que se calme y armonice el sistema circulatorio. El agua refresca las terminaciones nerviosas y transmite sensaciones de paz hacia todos los centros vitales del cuerpo, y así se equilibran de manera uniforme todas las energías vitales. La vida se originó en primer lugar a partir de la energía, luego de las nebulosas y finalmente del agua. Toda simiente de vida se encuentra indefectiblemente relacionada con el agua. Sin ella, la vida en el plano físico no podría existir. Quien se bañe todos los días y medite inmediatamente después, sentirá el poder del bautismo por el agua. Considerado como un acto de purificación, el baño en un río o un lago sagrado o en otras fuentes naturales de agua rodeadas por la grandiosidad del paisaje de Dios es una experiencia que proporciona vibrante inspiración. Si bien el bautismo por el agua, como rito sagrado, tiene aspectos positivos, entre los cuales se halla la limpieza temporal de la mente, a fin de que la ceremonia tenga valor perdurable, debe estar seguida de lecciones continuas acerca de la vida espiritual y del contacto con Dios. De lo contrario, la mente vuelve a sus viejos hábitos. La negatividad de tales hábitos hace que se desvanezcan los efectos saludables del ritual del bautismo, a no ser que la maldad sea depurada por medio de la meditación, de la constante vigilancia y del comportamiento espiritual. El iniciado seguirá sencillamente bajo el influjo de estos demonios inclinados al mal comportamiento. Un relato proveniente de la India ilustra metafóricamente este punto. Un santo le dijo a un aspirante a discípulo: «Hijo mío, es preciso que te bañes en el Ganges para purificar tu mente del pecado. Los pecados se alejarán mientras te bañas, ya que no toleran las aguas sagradas. Sin embargo, sé cauteloso, pues te estarán aguardando en los árboles que crecen a la orilla, y en cuanto salgas de la bendita influencia de las aguas sagradas, esos pecados intentarán saltar nuevamente sobre ti». La actitud mental de fe y devoción con la que se recibe el bautismo ceremonial, ya sea por inmersión o en la forma simbólica modificada de rociar la cabeza con agua, es la que determina las bendiciones que se reciben, y es la continuidad de la acción y del pensamiento correctos los que asegura un beneficio perdurable. El iniciado en lo sucesivo debe bautizarse periódicamente con espíritu mediante la inmersión de su conciencia en la sabiduría, el magnetismo y la irradiación del Espíritu Santo en la meditación. Dado que el propósito del bautismo es producir un cambio edificante en la conciencia por medio de alguna forma de inmersión simbólica, conviene tener presente que podemos ser bautizados sin saberlo por las personas con quienes nos relacionamos. Por lo tanto, el aspirante iniciado debería ser consciente por medio del discernimiento de las aguas en que sumerge su conciencia. Las vibraciones de los demás pueden recibirse a través del intercambio de magnetismo. Quien se aproxime a un santo se verá beneficiado. Se trata de un bautismo con magnetismo espiritual. Los pensamientos y el aura magnética del santo emiten un resplandor vibratorio que modifica la conciencia y las células cerebrales
de quienes se hallan en las cercanías. Todos aquellos que visitan o habitan la misma zona en que vive o ha vivido un maestro se sentirán transformados de manera automática si se hallan en sintonía. Si esta sintonía es lo suficientemente profunda, se pueden recibir las inspiradoras vibraciones de un santo incluso desde una distancia de miles de kilómetros. Si amamos la poesía y frecuentamos la compañía de un poeta dotado de nobles ideales, seremos bautizados con sentimientos saludables y elevados, así como con la capacidad de apreciar la bondad y la belleza presente en todas las cosas. El bautismo con tales sentimientos hará que se desarrolle nuestra imaginación y sensibilidad estética. Si nos relacionamos durante un largo tiempo con personas que poseen valores morales elevados y autocontrol, nuestra propia vida recibirá un esfuerzo positivo de conciencia moral y de autocontrol. Si deliberada y atentamente nos relacionamos con personas dotadas de mentalidad creativa y exitosa para los negocios, nuestra conciencia será bautizada con una aptitud creativa para los negocios. El bautismo supremo, ensalzado por Juan el Bautista y por todos los maestros que poseen la realización divina, consiste en ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, es decir, quedar henchidos de la presencia de Dios en la sagrada vibración creativa, cuya omnipresente omnisciencia no solo eleva y expande la conciencia, sino que su fuego de energía vital cósmica cauteriza de manera efectiva los pecados resultantes de los malos hábitos del presente y los efectos kármicos de las acciones erróneas del pasado. El macrocosmos del universo con sus variadas criaturas está conformado por la vibración divina o energía cósmica del Espíritu Santo, saturada de la inteligencia crística, la cual es a su vez un reflejo de la conciencia cósmica de Dios. El hombre es un modelo microcósmico del universo, una combinación de cuerpo, fuerza vital y conciencia. La conciencia del hombre es un reflejo de la conciencia crística. Su alma se distingue por su propio ego personalizado. La fuerza vital del ser humano es energía cósmica individualizada. Su cuerpo es energía cósmica condensada, a la que insufla dinamismo una energía vital especializada. La fuerza vital cuya vibración es más densa se transforma en electrones, átomos, moléculas y cuerpo físico. La fuerza vital que vibra de manera cada vez más refinada se transforma en conciencia. En el ser humano, el cuerpo, la fuerza vital y la conciencia, que constituyen tres diferentes niveles de vibración, se mantienen unidos gracias al núcleo del ego y a su naturaleza pura, el alma. Para que el alma, el Cristo que se encuentra en el hombre, se libere de las tres vibraciones limitadas, el cuerpo, la fuerza vital y la conciencia divina del hombre debe bautizarse primero o unirse con el Espíritu Santo. La vibración cósmica original de Om, la palabra, la manifestación primigenia de Dios. A partir de ahí, la conciencia se funde en el Cristo omnipresente, inmanente en la creación, y asciende hacia la trascendente conciencia cósmica, el Padre. Nadie puede llegar a Dios Padre si no es a través del Espíritu Santo y de la conciencia crística. El camino de la ascensión quedó de manifiesto en el bautismo de Jesús, como se relata en el Evangelio de San Mateo. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El Espíritu es el absoluto inmanifestado. Cuando el Espíritu desciende al plano de la manifestación, se convierte en tres, en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En el sentido cósmico, si uno contemplara el universo entero, lo vería como una inmensa masa de luz radiante, como una bruma de la aurora. Esa es la gran vibración del Espíritu Santo, el Om. La omnipresente inteligencia de Dios que envuelve toda manifestación, el Hijo o conciencia crística, se refleja como una maravillosa luz de color azul opalescente que cubre y satura toda partícula de la creación. Sin embargo, permanece eternamente inalterada y sin que la modifique el entorno siempre cambiante. Más allá de la manifestación creativa, a través de una radiante luz blanca, se encuentra Dios Padre en el cielo no vibratorio de la dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada. Esa manifestación trina en el aspecto cósmico del espíritu, que desciende en tres formas, como vibración cósmica, como conciencia crística y como Dios Padre. Esta Trinidad se manifiesta en los microcosmos del hombre como la triple luz del ojo espiritual. Entre todas las criaturas, el ser humano es el único cuyo cuerpo posee centros espirituales en el cerebro y la médula espinal, que están dotados de conciencia divina y en los cuales tiene su templo el espíritu que ha descendido. Los yogis conocen estos centros y también San Juan los conocía y los describió en el libro del Apocalipsis como los 7 sellos, y como 7 estrellas y 7 iglesias, con sus 7 ángeles y 7 candeleros de oro. Cuando se recibe el bautismo por inmersión en la luz del Espíritu, se puede entender la relación que guarda el ojo espiritual microcósmico del cuerpo con la luz del Espíritu que desciende como la Trinidad cósmica. En el bautismo de Jesús, este descenso se describe metafóricamente. El Espíritu que bajaba como una paloma y venía sobre él, la paloma simboliza el ojo espiritual, y el devoto que medita con profundidad lo ve en el centro crístico, situado en la frente, entre los dos ojos físicos. Este ojo de luz y conciencia aparece como un halo dorado, la vibración del Espíritu Santo, que rodea una esfera de luz azul opalescente, la conciencia crística, en cuyo centro se encuentra una estrella de luz blanca y brillante de 5 puntas, el portal que conduce a la conciencia cósmica del Espíritu. La luz trina de Dios del ojo espiritual está simbolizada por una paloma porque brinda paz eterna. Además, mirar el ojo espiritual produce en la conciencia del hombre la pureza significada por la paloma. El pico de la paloma simbólica representa la estrella del ojo espiritual, el pasaje secreto hacia la conciencia cósmica. Las 2 alas representan las 2 esferas de conciencia que emanan de la conciencia cósmica. La luz azul del ojo espiritual es el microcosmos de la inteligencia crística subjetiva presente en toda la creación, y el anillo dorado de luz es el microcosmos de la energía cósmica objetiva, la vibración cósmica o Espíritu Santo. Toda manifestación es producto de la vibración que pertenece al Espíritu Santo y está sustentada por la inherente conciencia de Dios. De ese modo, la luz del ojo espiritual está compuesta por bitatrones vibratorios, que son la unidad esencial y más refinada de energía inteligente que emana del Espíritu Santo. La sutileza de los bitatrones las superan únicamente las vibraciones de la conciencia pura. Los bitatrones constituyen el sostén fundamental de los electrones y de los átomos estructurales, elementos más densos de los cuales se compone toda la materia. Cada microscópico bitatrón contiene en miniatura
la esencia de toda la creación macroscópica. La conciencia que se halla presente microcósmicamente en el ojo espiritual del hombre está compuesta de los elementos consustanciales a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: conciencia cósmica trascendental, conciencia crística inmanente y energía cósmica. Jesús vio que el Espíritu bajaba desde la morada de la bienaventuranza celestial en la forma de un microcósmico ojo espiritual y que permanecía sobre su conciencia. El ojo espiritual de Jesús se abrió y a través de esta inmersión en el Espíritu, él percibió la fusión de su conciencia individualizada con las manifestaciones macrocósmicas de la conciencia cósmica, de la conciencia crística y de la energía cósmica. La sagrada vibración cósmica, la manifestación primigenia del trascendental Dios Padre, exhibe no solo las propiedades de la luz, la grandiosa refulgencia de la divina luz de Dios y de sus vitatrones estructurales y del microcósmico ojo espiritual de conciencia celestial, sino también el maravilloso sonido de Om, la palabra, el gran Amén, que es el testigo o prueba de la sagrada presencia durante el bautismo por el Espíritu en la forma de Espíritu Santo, tal como lo experimentó Jesús. Él vio que la luz del ojo espiritual descendía de la luz divina macrocósmica, y de allí provenía la voz del Om, el sonido celestial inteligente y creador de todas las cosas, que vibraba como voz inteligible. Tú eres mi hijo, ya que has elevado tu conciencia por encima de las limitaciones del cuerpo y de toda la materia con el objeto de percibirte a ti mismo en unidad con mi perfecto reflejo, mi imagen unigénita, inmanente en todo lo manifestado. Yo soy la bienaventuranza y expreso mi gozo en el regocijo que sientes al sintonizarte con mi omnipresencia. Jesús experimentó la sintonía de su conciencia con la conciencia crística, el reflejo unigénito de la inteligencia de Dios Padre presente en la sagrada vibración. Primero, sintió su cuerpo como la totalidad de la creación vibratoria, en la cual su pequeño cuerpo estaba incluido. Luego, dentro de su cuerpo cósmico constituido por la creación entera, percibió su unidad con la innata presencia de Dios en el aspecto de Cristo infinito o inteligencia universal, una aura magnética de bienaventurado amor divino en la cual la presencia de Dios sostiene a todos los seres. San Juan, el bienamado discípulo de Cristo, registró con las siguientes palabras el testimonio de Juan el Bautista, el gurú a través del cual Jesús recibió su bautismo en el Espíritu. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido Hijo de Dios». Todos los maestros que han alcanzado la realización suprema y la unión con la divinidad son iguales a los ojos de Dios. Sin embargo, durante ciertos ciclos, el Padre del Universo pone delante o prefiere, es decir, elige, un alma en particular con el fin de que venga a la tierra como profeta universal
para dar ímpetu espiritual a sus hijos. En ocasiones pueden encontrarse presentes en el mundo varios maestros, pero solo a uno de ellos Dios le encarga la misión de cumplir un designio divino supremo. Este hecho no disminuye en grado alguno la grandeza de los demás maestros, que son uno en el Espíritu. Juan vino para bautizar con agua, en la forma ritual tradicional, con el propósito de dar a conocer la venida de Jesús a las almas sinceras de Israel. Al haber despertado la receptividad de tales almas, le fue posible cumplir humildemente su propio designio, poner de manifiesto con su testimonio las aptitudes divinas de Jesús, que era el preferido, el elegido de Dios, para realizar la grandiosa misión de reformar a la humanidad. Jesús llevaría a cabo esta misión al inspirar al mundo con una nueva conciencia, por medio del resurgimiento del verdadero rito del bautismo por el Espíritu, la transformación de la conciencia por inmersión en la sagrada vibración del Espíritu Santo. La expresión "no le conocía" puede dar lugar a interpretaciones erróneas. No significa que Juan no reconociera a Jesús, sino señalaba que nadie en el estado ordinario de conciencia del ego, es decir, de identificación con el cuerpo, ni siquiera Juan mismo, si solo hacía uso de la percepción sensorial, podía captar la conciencia espiritual del Cristo que moraba en Jesús. Fue durante el bautismo de Jesús, al experimentar tanto él como Juan una transfiguración en la luz del Espíritu Santo, cuando Juan dio testimonio de que Jesús era, en verdad, un Hijo de Dios, plenamente manifestado. Tal reconocimiento no puede revelarse a una mente común. En cambio, mediante la transparencia de una conciencia elevada, se puede experimentar que la plena divinidad de la conciencia de Jesús se halla en completa unión con la conciencia crística. El hecho de que Juan hiciera referencia a Jesús diciendo "se ha puesto delante de mí", demuestra una vez más la humildad de Juan al reconocer en sus encarnaciones como Juan y Jesús la inversión de sus anteriores papeles como Elías y Eliseo. Fue Jesús en el drama presente quien manifestó la conciencia crística ante Juan, delante de mí. Juan presentó a Jesús el Salvador con el epíteto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero simboliza la inocencia, la mansedumbre y la lealtad. Jesús era inocente, puro, dócil y leal a Dios en todo sentido. Su poder no era el poder arrogante de un cruzado tirano que se abalanza a destruir el mal por la fuerza. Por el contrario, él vino para ofrecerse en sacrificio, así como se sacrifican los corderos en Oriente, con el fin de ejemplificar el poder supremo del amor. Si Dios empleara su omnipotencia para castigar al hombre, sería imposible que los simples mortales ejercieran su raciocinio independiente para así aprender y crecer a través de sus propios errores. La ley kármica funciona de manera tal que el hombre se castiga a sí mismo en grado proporcional a la magnitud de sus malas acciones, en tanto que, al mismo tiempo, Dios emplea el amor para estimular en él un comportamiento correcto guiado por el discernimiento y también para despertar en el espíritu humano las cualidades más elevadas del alma, las cuales son inherentes a la imagen divina que mora en el verdadero ser. Jesús ejemplificó el amor de Dios mediante una singular expresión de magnanimidad espiritual, la oblación voluntaria de su propia vida, al sacrificarse por el bienestar espiritual de los demás. Un Salvador que ha recibido de Dios el poder para proceder de tal manera puede expiar los pecados de los demás. Jesús, un Salvador universal, al permitir que lo crucificaran, tomó sobre sí no solo la deuda kármica,
de sus discípulos, sino también el pecado de las multitudes. Sería insensato pretender que alguien, incluso de la magnitud de Jesús, pudiera quitar el pecado de una persona si el pecador mismo no cooperase para erradicar esa consecuencia kármica. Un maestro puede tomar sobre sí mismo parte de la carga de un discípulo si ese devoto hace un esfuerzo espiritual meritorio por superarse, pero sobre todo, un maestro sirve del modo más elevado mediante el ejemplo y las enseñanzas que inspiren a los hijos descarriados de Dios a liberarse de sus malos hábitos y su negligencia espiritual. Con el propósito de mostrar la compasión divina, Jesús vino al mundo como el Cordero de la espiritualidad, dispuesto a ofrecerse en sacrificio ante el templo de la verdad, a fin de ejemplificar el poder perfecto del amor sobre el mal, de la sabiduría sobre la ignorancia, del perdón sobre el afán de venganza, de la luz sobre la oscuridad. El sacrificio de Jesús tuvo como objeto, en primer lugar, ejemplificar por toda la eternidad el poder de la fuerza espiritual sobre la ignorancia y la fuerza bruta. Él demostró que el poder de amor sería capaz de conquistar el imperio romano, el cual, pese a su dominio hegemónico, no pudo suprimir su filosofía. Su reino ha perdurado más que el de todos los conquistadores bélicos sobre la base del siguiente decreto divino: ama a tus enemigos. Al señalar a Jesús como el enviado de Dios que salvaría a las multitudes, Juan proclama: contemplad la dulzura de la compasión y la humilde pero omnipotente fuerza del amor personificadas en Jesús, las cuales aniquilarán la ignorancia y el mal en las vidas de quienes reciban en su interior al Cristo que se haya encarnado en él. El amor crístico actuará en el corazón y en el cerebro como una poderosa corriente que destruirá el pecado del mal. La palabra iniciación en sánscrito diksha, según se utiliza en la India, tiene el mismo significado que el término bautismo, que se adopta en Occidente. La iniciación conferida por un gurú consiste en la consagración interior del discípulo al sendero espiritual que le conduce de la región de la conciencia material hacia el reino del espíritu, como ya se ha señalado. La verdadera iniciación es el bautismo por el espíritu, ponerse en contacto con una persona santa que mediante una mirada o un simple toque puede proyectar la vibrante luz del espíritu sobre el devoto para transformar y elevar su conciencia. Este bautismo verdadero purifica la conciencia del iniciado por medio de la luz divina del ojo espiritual y el sagrado sonido de Om. A quien bautiza con el Espíritu Santo le es posible ver que la corriente vital del ojo espiritual transforma y espiritualiza las células cerebrales, así como la composición misma de la mente del iniciado. Ve la luz del ojo espiritual y envía esa luz del espíritu hacia la conciencia del devoto. Cuando ese poder vibratorio pasa a través del iniciado, cauteriza los malos hábitos del presente y las semillas kármicas del pasado que se alojan en el cerebro del devoto. Gracias a la conciencia de Dios que mora en su interior, un alma de elevada estatura espiritual puede transferir una parte de su propia conciencia divina a quienes se muestren receptivos. El bautismo espiritual tiene 3 aspectos. Primero, cuando el maestro imparte la iniciación. Él mismo contempla la luz al bautizar al discípulo. Segundo, cuando el maestro envía esa luz al iniciado, quien puede que la vea o no. Esta permanece en el devoto por unos breves instantes con todo su poder vibratorio, con el fin de operar en él un cambio espiritual. Sin embargo, su efecto es temporal.
Las bendiciones de un maestro pueden mantener por algún tiempo esa luz en el discípulo, pero éste también debe esforzarse por retenerla. Tercero, para retener la luz en forma permanente, el devoto ha de realizar un esfuerzo consciente en la meditación y seguir la guía y las prácticas espirituales, el sadhana, prescritas por el maestro. El camino más seguro para hallar a Dios consiste en aprender a conocerle a través de alguien que le conozca. Seguir a un maestro cuyo sendero le haya conducido a la unión con Dios es alcanzar con toda certeza la misma meta. Las escrituras de la India se refieren a la liberación del alma en términos de una fórmula que providencialmente parece favorecer el síndrome de que el espíritu, es débil. Del total requerido para alcanzar la salvación, se dice que el 25% radica en el esfuerzo espiritual del discípulo, otro 25% está representado por la bendición del gurú y el 50% restante proviene de la gracia de Dios. El aspirante no debería, sin embargo, ceder a la tentación de abandonarse a una actitud de complacencia y esperar que las bendiciones y la gracia le impulsen, ya que el catalizador que hace actuar la fórmula es el esfuerzo del devoto. Dado que el esfuerzo del devoto y las bendiciones del gurú son igualmente necesarias para el progreso del discípulo, en la India se enseña que en el sendero espiritual es de fundamental importancia seguir fielmente al gurú. El gurú asume un interés personal en el bienestar del alma del devoto y coloca ante él un sendero de disciplina espiritual que le conduce tan lejos como el buscador de Dios esté dispuesto a ir. En los primeros años de mi búsqueda espiritual tuve la bendición de frecuentar la compañía de almas santas cuya conciencia divina transportaba mi conciencia a los reinos celestiales. Sin embargo, no fue sino hasta que encontré a mi propio gurú enviado por Dios, Swami Sri Yukteswar, y recibí de él la iniciación cuando comprendí cabalmente el poder transformador que encierra la sagrada tradición de la relación gurú-discípulo. Bautizado en un resplandor semejante al de 1000 soles, mi ser entero quedó gozosamente envuelto en el amor de Dios, protegido bajo los cuidados de la sabiduría de mi gurú, el sadhana del Kriya Yoga, que me impartió en esa diksha. Constituyó la perla de gran valor por la cual se me abrirían todas las puertas hacia la divina presencia. Un gurú no es un instructor espiritual común. Se puede tener muchos instructores, pero solo un gurú, que es el instrumento de salvación asignado por Dios en respuesta a las peticiones del devoto para ser liberado de todas las ataduras materiales. Con frecuencia, los ministros de las iglesias y los sacerdotes de los templos son elegidos según una norma establecida que juzga cuán a fondo conocen las escrituras o en virtud de la autoridad sacerdotal que en una ceremonia les es conferida por quien oficialmente posee mayor jerarquía eclesiástica. Ningún gurú puede alcanzar el desarrollo necesario solo por el número de años que ha dedicado al estudio en la factoría intelectual de un seminario teológico cuyas autoridades suponen haber alcanzado su objetivo cuando otorgan títulos de licenciados o de doctor en teología. Tales títulos los obtienen las personas dotadas de buena memoria, mas el carácter, el autocontrol y la sabiduría procedentes de la intuición del alma pueden solo cultivarse mediante el conocimiento y la aplicación diaria de métodos avanzados de meditación profunda que proporcionen la realización del ser y la experiencia verdadera de la unión con Dios. Tampoco puede alguien convertirse en un gurú por elección propia, sino que debe ser designado por un verdadero gurú para servir y salvar a otros, o bien deberá oír realmente la voz de Dios que le pide redimir a otros, como se ha enseñado
Como se ha señalado, incluso Jesús respetó esta ley y recibió la bendición de su gurú antes de dar comienzo a su ministerio, simplemente para establecer el ejemplo correcto. Quienes se autonombran gurús cometen el error de prestarle oídos a la voz de su imaginativo ego que les habla desde la mente subconsciente. Aquellos que de este modo se autoproclaman falsamente gurús o que se solazan en la veneración que les profesan sus seguidores, que han sido alentados a honrar a tales instructores como si fuesen gurús, no reciben de Dios ni de sus propios logros espirituales el poder de otorgar la salvación a nadie. Quien dicta conferencias y enseña buenos principios es digno de admiración, pero si un instructor no se halla capacitado para ser un verdadero gurú, no puede redimir almas y no debería tomarse la atribución de aceptar a otros como sus discípulos hasta que él mismo haya avanzado considerablemente en el logro de la realización del ser. Un gurú verdadero entrena primero su ser interior en la escuela teológicamente avanzada de la intuición y de la comunión con Dios, que se experimenta en la meditación. Él se bautiza en el Espíritu antes de pretender iniciar a otros. No enseña con el objeto de obtener beneficios ni gloria mundana, sino con el único propósito de conducir almas a Dios. Un gurú jamás busca para sí mismo la devoción y obediencia de sus discípulos, sino que ofrece esa reverencia a Dios. No es necesario que el discípulo se encuentre en compañía del gurú para recibir sus bendiciones. Lo más importante es hallarse espiritualmente sintonizado con el gurú, porque la ayuda de éste se transfiere al discípulo ante todo en el plano espiritual interno y no a través de medios materiales. Si el discípulo no expresa crítica alguna, si muestra una reverencia y un amor incondicionales hacia su maestro y sigue fielmente sus preceptos, su receptividad facilita la tarea del gurú. La sintonía conecta la ayuda del gurú a los sinceros esfuerzos del discípulo, incluso si el gurú ya no se encuentra encarnado en la tierra. Mi gurú, Swami Sri Yukteswar, escribió: el cultivar la compañía del gurú es no solo encontrarse en su presencia física, ya que esto es a veces imposible, sino que significa principalmente mantenerle en nuestros corazones y sintonizarnos e identificarnos con él en principio, manteniendo siempre en la mente la apariencia y atributos del gurú, reflexionando acerca de estos y siguiendo afectuosamente sus instrucciones con la docilidad de un cordero. Gran número de personas que nacieron siglos después de Cristo han alcanzado la unión con Dios a través de su devoción a Jesús, el buen pastor al que siguieron como su gurú o salvador. Dijo Jesús: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El secreto de los santos consiste en que aquellos practicaban lo que Jesús enseñó y ejemplificó, y por medio de su sincera devoción les fue posible alcanzar un estado de recogimiento extático como hacen los yogis consumados, lo cual es necesario para lograr la comunión con Cristo. Oculta en los versículos de la Biblia donde Juan el Bautista se describe a sí mismo, hay una hermosa revelación acerca del camino que conduce a ese divino contacto. Yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan preparó el camino para el brevísimo ministerio de Jesús, bautizando y predicando a la muchedumbre con el fin de capacitar espiritualmente de la mejor manera posible a esa generación no muy instruida. El hecho de que por su parte citara la velada profecía de Isaías que se menciona en el Antiguo Testamento no fue únicamente una confirmación de que era él mismo quien, según la profecía, anunciaría a Jesús,
sino una declaración acerca de la verdadera preparación necesaria para recibir a Cristo. Durante la venida de Jesús en aquella época y en todas las épocas futuras, cuando los sentidos se encuentran ocupados con lo externo, el ser humano se halla absorto en el ajetreado mercado de las complejidades de la materia, que interactúan constantemente dentro de la creación. Incluso cuando mantiene los ojos cerrados en la oración o está concentrado en otros pensamientos, el hombre permanece en el ámbito de la actividad, el verdadero desierto donde ningún pensamiento moral, deseo humano o inquietud puede importunarnos, se encuentra al trascender la mente sensorial, la mente subconsciente y la mente supraconsciente, es decir, al alcanzar la conciencia cósmica del espíritu, el desierto increado e inexplorado de la bienaventuranza infinita. Juan el Bautista habló desde su propio estado espiritual interior al haber experimentado la vibración cósmica omnipresente. Me encuentro en sintonía con el sonido de la creación que vibra en el desierto, donde no existen los deseos ni la inquietud, la expresión humana de mi voz que clama, es decir, que intenta enseñar a la gente desde mi estado de conciencia cósmica. Emana de la voz o palabra de la vibración cósmica que proviene del espíritu. Con el divino poder de esa voz he venido a anunciar la conciencia que se encuentra presente en Jesús. Cuando Juan oyó dentro de sí en el desierto del silencio el omnisciente sonido cósmico, la sabiduría intuitiva le ordenó calladamente: rectificad el camino del Señor, manifestad dentro de vosotros al Señor. La conciencia crística subjetiva presente en toda la creación cósmica vibratoria mediante el sentimiento intuitivo que surge cuando en el estado de éxtasis trascendente se abren los divinos centros metafísicos de la vida y la conciencia en el camino recto de la espina dorsal. Los tratados de yoga explican el despertar de los centros espinales no como algún tipo de aberración mística, sino como un hecho puramente natural, común a todos los devotos que encuentran el camino hacia la presencia de Dios. Los principios del yoga no reconocen los límites artificiales de los ismos religiosos. El yoga es la ciencia universal para lograr la divina unión del alma con el espíritu, del hombre con su hacedor. El yoga describe el modo preciso en que el espíritu desciende de la conciencia cósmica a la materia y se expresa de forma individualizada en todos los seres, y cómo, en sentido inverso, la conciencia individualizada debe finalmente ascender de nuevo hacia el espíritu. Muchos son los senderos religiosos y las maneras de acercarse a Dios, pero todos conducen en última instancia a una única autopista que constituye el ascenso final hacia la unión con Él. El camino para liberar el alma de los lazos que la atan a la conciencia mortal del cuerpo es idéntico para todos. Se trata de la misma vía, recta, de la espina dorsal por la cual el alma descendió del espíritu al cuerpo y la materia. La verdadera naturaleza del ser humano es el alma, un rayo del espíritu. Así como Dios es la dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada, así también el alma, al hallarse encerrada en el cuerpo, es la dicha individualizada siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada. La envoltura corporal del alma tiene una triple esencia: el cuerpo físico, con el cual el hombre se encuentra tan tenaz y afectuosamente identificado, es poco más que materia inerte, un terrón de minerales y sustancias químicas terrestres que están formados por toscos átomos. Toda la energía y fuerza que anima el cuerpo físico la recibe de un radiante cuerpo astral interno constituido por vitatrones.
El cuerpo astral, a su vez, recibe sus poderes de un cuerpo causal de conciencia pura, que se encuentra formado por todos los principios ideacionales que estructuran y sostienen los instrumentos corporales físicos y astrales utilizados por el alma para interactuar con la creación de Dios. Los tres cuerpos están vinculados entre sí y trabajan como uno solo debido a la ligazón entre la fuerza vital y la conciencia en los 7 centros espirituales cerebroespinales. Un instrumento físico impulsado por la fuerza vital del cuerpo astral y por la conciencia que proviene de la forma causal. Al residir en el cuerpo trino, el alma adopta las limitaciones del confinamiento y se convierte en la pseudoalma o ego. La fuerza vital y la conciencia descienden primero al cuerpo causal de conciencia a través de los centros ideacionales de la espina causal, constituida por conciencia magnetizada, y de allí a los maravillosos centros espinales de luz y energía localizados en el cuerpo astral. Luego descienden al cuerpo físico a través del cerebro y la espina dorsal y se dirigen hacia el exterior por el sistema nervioso, los órganos y los sentidos, permitiendo así que el ser humano perciba el mundo e interactúe con su entorno material. El flujo de la fuerza vital y la conciencia que se orienta hacia el exterior a través de la médula espinal y los nervios provoca que el hombre perciba y aprecie únicamente los fenómenos sensoriales, dado que la atención a lo que dirige las corrientes vitales y la conciencia en las personas que se entregan en exceso a los sentidos del tacto, olfato, gusto, oído y vista, los reflectores de la fuerza vital y la conciencia se hallan enfocados sobre la materia. Si en cambio por medio del autodominio al meditar, la atención se concentra firmemente en el centro de la percepción divina, situado en el entrecejo, los faros de la fuerza vital y de la conciencia invierte su orientación y al retirarse de los sentidos revelan la luz del ojo espiritual. Así como los faros delanteros de un automóvil se encienden por medio de un interruptor, así también el centro astral de la supraconciencia, ubicado en el bulbo raquídeo, envía una corriente de energía hacia los 2 ojos físicos, los cuales ven el mundo de la dualidad, pero si nos concentramos profundamente en el entrecejo, podemos hacer converger en el ojo espiritual único, situado en la frente, la luz que fluye hacia ambos ojos desde el bulbo raquídeo. Dijo Jesús: si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado. A través de este ojo de omnipresencia, el devoto se adentra en los dominios de la conciencia divina. Los yogis de la India, aquellos que buscan la unión con Dios por medio de los métodos formales de la ciencia del yoga, otorgan suprema importancia al hecho de mantener erguida la espina dorsal durante la meditación y concentrarse en el entrecejo. Una columna vertebral que permanece encorvada durante la meditación ofrece verdadera resistencia al proceso por el cual se invierte el curso de las corrientes vitales e impide que éstas asciendan con fluidez hacia el ojo espiritual. Una espina dorsal que no esté erguida desalinea las vértebras y ocasiona el pinzamiento de los nervios, de modo que deja atrapada la fuerza vital en su acostumbrado estado de conciencia corporal e inquietud mental. El pueblo de Israel buscaba al Cristo en un cuerpo físico, por eso Juan el Bautista les aseguró que vendría alguien en quien el Cristo se hallaría manifestado. Pero también les dijo sutilmente que todo aquel que quisiera en verdad conocer a Cristo debía recibirlo elevando su conciencia a través de la espina dorsal en la meditación, el camino del Señor. Juan señalaba que el mero hecho de adorar el cuerpo de Cristo Jesús no era la vía para conocerle.
La conciencia crística encarnada en Jesús solo podía experimentarse mediante el despertar de los centros astrales de la espina dorsal, el camino recto de ascenso a través del cual era posible percibir de forma intuitiva la metafísica conciencia crística presente en el cuerpo de Jesús. Las palabras del profeta Isaías, reiteradas por Juan el Bautista, muestran que ambos sabían que el Señor, subjetivo de la creación, vibratoria finita o conciencia crística, podía recibirse en la conciencia de todo ser humano solo a través del camino recto de la espina dorsal que ha despertado como consecuencia de la meditación. Isaías, Juan, los yogis, todos ellos saben que para recibir la conciencia crística no basta el simple contacto físico con una persona que se halla en estado crístico. Es preciso saber cómo meditar, cómo desconectar la atención de las distracciones causadas por los sentidos y mantener la conciencia enfocada en el altar del ojo espiritual, donde la conciencia crística puede recibirse en toda su gloria. Jesús mismo y sus discípulos fueron el fruto de la omnisciencia intuitiva que se desarrolla a través de la meditación y la devoción extática, mas no de la formación intelectual que se imparte en seminarios teológicos. En la actualidad, las iglesias se han apartado del sendero de la realización del ser, es decir, de la experiencia personal de Dios y de Cristo. Por lo general, las congregaciones se sienten satisfechas con los sermones, las ceremonias, las organizaciones y las festividades sociales. Solo podrá lograrse la total revitalización y recuperación del cristianismo si se hace menos hincapié en los sermones teóricos, plagados de tópicos, y en las ceremonias psicofísicas que incitan emociones superficiales, y si se instaura en cambio la meditación silenciosa y la verdadera comunión interior, en lugar de participar en las actividades de una iglesia como miembros pasivos que se satisfacen con el mero hecho de escuchar sermones. Los fieles deberían dedicar un mayor esfuerzo a cultivar la perfecta quietud, tanto del cuerpo como de la mente. La paz que proporciona la quietud física y mental absolutas es el verdadero templo en el que Dios visita con mayor frecuencia a sus devotos. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. Las palabras enderezad y rectificad significan también seguir el camino recto de la verdad, el único a través del cual el alma puede llegar a Dios. No resulta fácil elegir el rumbo correcto entre las varias opiniones religiosas. Juan anunció a las multitudes el camino recto que les haría salir de su ignorancia, y les exhortó a seguirlo para recibir las enseñanzas de Jesús sobre el modo de alcanzar la conciencia crística. La gente que deambula de iglesia en iglesia buscando satisfacción intelectual rara vez encuentra a Dios, porque el alimento intelectual solo es necesario para inspirar a las personas a beber de Dios. Si el intelecto se olvida de saborear realmente a Dios, nos alejamos de la realización. La verdad y la sabiduría espirituales no se hallan en las palabras de algún sacerdote o predicador, sino en el desierto del silencio interior. Las escrituras sánscritas dicen: sabios hay muchos, cada uno con su propia interpretación de lo espiritual y de las escrituras, que aparentemente contradice la de los demás. Pero el verdadero secreto de la religión se encuentra oculto en una cueva. La verdadera religión mora en nuestro interior, en la cueva de la quietud, en la cueva de la serena sabiduría intuitiva, en la cueva del ojo espiritual. Cuando nos concentramos en el entrecejo y ahondamos en las calmadas profundidades del luminoso ojo espiritual, podemos hallar respuesta a todos los interrogantes de índole religiosa que albergamos en el corazón. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, os lo enseñará todo. A través del método correcto de meditación en el Espíritu Santo,
En su aspecto de luz del ojo espiritual y el sagrado sonido de la vibración cósmica de Om, todo devoto que persevere y sea constante en su práctica puede experimentar las bendiciones de la presencia vibratoria de Dios que se ha hecho manifiesta. Al hallarse imbuida del reflejo de la conciencia universal de Dios, la sagrada vibración, el gran confortador, contiene dentro de sí la bienaventuranza de Dios, que todo lo abarca. En el día de Pentecostés, los discípulos de Jesús se llenaron con el vino nuevo de este gozo que provenían del contacto con el Om, la consoladora vibración sagrada, y pudieron hablar en diversas lenguas. El Om, la palabra, el sonido vibratorio cósmico inteligente, es el origen de todos los sonidos y de todas las lenguas. Quien se encuentre lleno del Espíritu Santo, quien pueda oír, sentir y expandir su conciencia en el Om, será capaz de comprender las diversas lenguas de las inspiraciones de los hombres, de los animales y de los átomos, y podrá comunicarse a través de ellas. Comulgará realmente con la naturaleza, no como una experiencia propia de los sentidos, sino como quien se ha unificado con la voz de Dios, a través de la cual el Creador guía la simbiosis de sus criaturas sobre la base de la armonía. Todos los seres humanos surgen de la vibración creativa del Espíritu Santo, pero son hijos pródigos que han abandonado el hogar de su divina conciencia paterna y se han identificado con el limitado territorio finito del cuerpo humano. El alma siente que se encuentra confinada en los cuerpos físicos, astral e ideacional. Al inicio del despertar espiritual, este ser comienza a reivindicar su innato deseo de liberarse de las restricciones que imponen el engaño. A la mente consciente se le debe enseñar, por lo tanto, cómo lograr que la conciencia del alma suspenda su identificación con estos tres cuerpos y pueda entonces retornar a su origen, el espíritu omnipresente. Por medio de una técnica de meditación en Om impartida por el gurú, tal como la que he enseñado a los estudiantes, puede oírse en la meditación la sagrada vibración del Espíritu Santo, el Om, por medio del instrumento suprasensorial de la intuición. Primero, el devoto experimenta el Om como la energía cósmica que se manifiesta en toda la materia, los sonidos terrenales de todo el movimiento atómico, incluyendo los sonidos del cuerpo, el corazón, los pulmones, la circulación, la actividad celular, provienen del sonido cósmico de la vibratoria actividad creativa del Om. Los sonidos de las 9 octavas perceptibles al oído humano, así como todas las vibraciones cósmicas de baja o alta frecuencia que no puede captar el oído humano, tienen su origen en el Om. De igualmente, todas las formas de la luz, el fuego, la luz solar, la electricidad, la luz astral, son expresiones de la primigenia energía cósmica del Om. Esta sagrada vibración que opera en los sutiles centros espinales del cuerpo astral y que envía fuerza vital y conciencia al cuerpo físico, se manifiesta en la forma de maravillosos sonidos astrales, cada uno de los cuales es característico de un centro específico de actividad. Estos sonidos astrales se asemejan a los melodiosos sones del zumbido de un abejorro, a los acordes de una flauta, a las notas de un instrumento de cuerda como el arpa, al tañido de un gong o de una campana, al tranquilizador murmullo de un mar distante y a la sinfonía cósmica de todos los sonidos vibratorios. La técnica de la meditación en Om enseña cómo oír y localizar estos sonidos astrales. Con ello se facilita el despertar de la conciencia divina encerrada en los centros espinales, ya que abre dichos centros para rectificar el camino de ascensión hacia la unión con Dios. Cuando el devoto se concentra en el Om,
primero mediante el canto mental de Om, y luego al escuchar realmente ese sonido, aparta su mente de los sonidos físicos de la materia que se hallan fuera del cuerpo y se concentra en el sonido de la circulación y en otros sonidos provenientes de la vibración del cuerpo. Más tarde, su conciencia se aparta de las vibraciones del cuerpo físico para enfocarse en las vibraciones musicales de los centros espinales del cuerpo astral, y esa conciencia se expande luego desde las vibraciones del cuerpo astral hasta percibir las vibraciones de la conciencia que mora en el cuerpo causal y en la omnipresencia del Espíritu Santo. Cuando la conciencia del devoto puede no solo oír el sonido cósmico de Om, sino también percibir realmente su presencia en cada unidad del espacio, en toda la vibrante materia finita, el alma del devoto se unifica entonces con el Espíritu Santo. Su conciencia vibra simultáneamente en el cuerpo, en el ámbito de la Tierra, en los planetas y en los universos, así como en cada partícula de materia del espacio y de la manifestación astral. Mediante el poder de expansión que posee el Espíritu Santo, el vibrante sonido de Om que se oye en la meditación y que se difunde en todas direcciones, la conciencia se sumerge, se bautiza en el río sagrado de la conciencia crística. Estos estados cada vez más elevados de unión divina se alcanzan al meditar de modo más profundo y prolongado, de acuerdo con las instrucciones del Gurú. Sin embargo, desde el comienzo mismo se manifiestan de manera creciente las bendiciones que proporciona el contacto con el Om. Las edificantes vibraciones del Confortador brindan profunda paz interior y gozo. La vibración creativa tonifica la fuerza vital específica del cuerpo, lo que conduce a la salud y el bienestar, y puede enviarse de forma consciente como poder curativo hacia aquellos que necesitan ayuda divina, por ser la fuente de la inteligencia creativa. La vibración de Om inspira la iniciativa, el ingenio y la voluntad personales. El bautismo en la vibración del Espíritu Santo permite que se liberen las ataduras de los malos hábitos y de los deseos erróneos, y ayuda a establecer hábitos y deseos beneficiosos. Así se transmutan finalmente los deseos en una sincera atracción por el gozoso contacto con Dios. Conocer a Dios no significa la negación de los deseos, sino más bien su total satisfacción. Así como alimentar a otra persona no nos ayuda a saciar nuestra propia hambre, tampoco el alma podrá sentirse satisfecha jamás si solo se alimentan los sentidos. Los sentidos ansian que la autoindulgencia, la gula y las tentaciones los exciten y los entretengan. El alma, por el contrario, se satisface únicamente a través de la calma, la paz y la bienaventuranza que se obtienen por medio de la meditación y el uso moderado de los instrumentos sensoriales. Debería estimularse la ambición por las cosas buenas, por los nobles objetivos, por el trabajo espiritual y por el servicio a los demás, con el objeto de desplazar el egoísmo, la codicia y el limitante confinamiento de ocuparse solo de uno mismo y de los familiares cercanos. En todas las nobles obras y logros encontramos una fuente de gran gozo cuando las emprendemos con la mente centrada en Dios. Mediante el contacto con Dios en el mundo y en la meditación, todos los deseos del corazón se ven colmados, porque nada es más valioso, placentero o atractivo que el siempre renovado gozo de Dios que todo lo satisface. El deseo limita la conciencia al objeto deseado. El amor por todas las cosas buenas, considerándolas expresiones de Dios, expande la conciencia del hombre. Quien baña su conciencia en el Espíritu Santo pierde el apego por los deseos y objetos personales, a la vez que disfruta de todas las cosas con la dicha de Dios en su interior.
En la meditación más profunda, tal como la practican quienes se hallan avanzados en la técnica de Kriya Yoga, el devoto experimenta no solo una expansión de la vibración de Om, la voz que salía de los cielos, sino que comprueba además que le es posible seguir la luz microcósmica del espíritu por el camino recto, de la espina dorsal hacia la luz del ojo espiritual, la paloma que baja desde los cielos. En primer lugar, la fuerza vital y la conciencia han de retirarse de los sentidos y de la inquietud del cuerpo, y luego cruzar los portales de la energía cósmica representada por el anillo de luz dorada del ojo espiritual. Después, la conciencia del devoto debe sumergirse en la luz azul, que representa la conciencia crística, y posteriormente tendrá que penetrar en el espíritu, en la región ilimitada del infinito a través de la abertura de la estrella plateada. Esta luz dorada, azul y plateada contiene todas las divisiones formadas por los rayos electrónicos, atómicos y vitatrónicos de la vibración cósmica a través de las cuales se debe penetrar para llegar al cielo. En estos estados sumamente elevados de meditación, el cuerpo mismo se espiritualiza, suelta su tenaz atadura atómica y pone de manifiesto así su estructura astral subyacente, constituida por fuerza vital. El halo con que frecuentemente se representa a los santos no es fruto de la imaginación, sino que se trata de la divina luz interior que inunda el ser eterno, entero. Cuando se medita con una profundidad aún mayor, el cuerpo astral se transforma en el cuerpo ideacional de conciencia. Entonces, en forma de sabiduría pura, la conciencia ideacional trasciende las vibraciones del Espíritu Santo y se sumerge en la conciencia crística, a través de la cual asciende hacia la conciencia cósmica, el seno de Dios Padre. Esta es, pues, la verdadera enseñanza de Jesucristo que vino a bautizar con el Espíritu Santo. Solo aquel que es capaz de ver el ojo espiritual, no de manera temporal sino permanente, y que puede percibir a través de él el Espíritu omnipresente, está capacitado para bautizar a otros con el magnetismo cósmico del Espíritu Santo. No es suficiente ver la luz o poder mostrar a otras personas la luz del ojo espiritual. Es preciso percibir al Espíritu a través del ojo espiritual. Este es el bautismo que Juan confirió a Jesús, la Diksha impartida por un verdadero gurú que puede hacer venir al Espíritu Todopoderoso para que envuelva al discípulo en el magnetismo cósmico. El discípulo, a su vez, debe hallarse en su estado espiritual avanzado y ser merecedor de la iniciación, a fin de recibir tal bautismo en la omnisciencia por parte de su elevado gurú, que es uno con la conciencia cósmica y por lo tanto actúa como canal del espíritu. A través de los ojos físicos el ser humano ve únicamente su cuerpo y una pequeña porción del mundo. Sin embargo, la conciencia se expande al recibir el bautismo o iniciación espiritual de un verdadero gurú. Todo aquel que a semejanza de Jesús pueda ver la paloma espiritual posarse sobre él, es decir, que pueda contemplar el ojo espiritual de omnisciencia omnipresente, y como resultado de perseverar en la meditación cada vez más profunda, logre adentrarse en su luz, percibirá la totalidad del reino de la energía cósmica y la conciencia de Dios existente en dicho reino y más allá, en la infinita bienaventuranza del Espíritu. Fin del discurso 6. Gracias por escuchar. Bendiciones.